Gloria, gloria, gloria al Rey y al Señor del universo. Y yo espero con todo mi corazón que al Señor y Rey de tu vida y de la mía, que es Jesucristo. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y es un gran gozo para todos nosotros aquí en EWTN dar las gracias a ustedes en el nombre de Cristo Jesús por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy especial, como de costumbre. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas y doy gracias al Señor por la sintonía de ustedes, por su interés en este programa, por las tantas personas que me dicen constantemente en diferentes lugares, no solamente de Estados Unidos, pero fuera del país también, cómo les ayuda a estos programas, y no solamente de televisión, pero de radio también. Muchísimas gracias. Estamos aquí para servirles y queremos ser como esas velitas que se van gastando, dando luz para iluminar el camino de muchos en el nombre de Cristo Jesús, la luz del mundo. Sigan enviándonos sus cartas, sus correos electrónicos, sigan haciendo las llamadas que ustedes hacen y tengan un poquito de paciencia si no respondemos siempre con rapidez las preguntas que ustedes nos hacen. Son muchas y ustedes pueden comprender que no hay tiempo suficiente para tantas respuestas, pero ahí vamos, como tortugas, pero en el nombre del Señor Jesús, con la ayuda de ustedes y con la gracia de Dios, ahí vamos. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermana, hermano que me escuchan, hacemos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de ese que nos da vida, que nos sostiene en sus manos y que nos ama con amor que no tiene límites, que es el Señor nuestro Dios, Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre bueno, gracias, oh Dios, por darnos, mi Señor, ese don maravilloso que quien lo tiene, te tiene a ti, mi Dios, que es el amor. Y ese don, Señor, viene de tus providentes manos, tú que eres amor. Así dice tu palabra. El que ama conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Gracias, oh Dios, por ese don maravilloso que libera al ser humano de sus cadenas, Señor, que nos levanta muchas veces de las miserias en que estamos metidos, pensando que no servimos, que no valemos, que nadie nos puede amar, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese regalo maravilloso que es el amor, que viene de tus providentes manos, Señor. Gracias, Señor, porque sintiendo amor en nuestros corazones, y el amor no es otra cosa que el desear lo mejor para el objeto de nuestro amor, buscar su mejor bien, buscar su mayor felicidad, que al fin y al cabo eres tú, mi Dios. Gracias, oh Dios, por el privilegio, la posibilidad de sentir amor en nuestro corazón. Y no solamente para las personas que nos aman, Señor, y no solamente para ti, mi Dios, pero también, Jesús, como bien tú nos dices, para las personas que nos han hecho daño, para las personas que nos han lastimado profundamente, para las personas que, sí, mi Dios, han aplastado nuestra dignidad y nos han ofendido terriblemente. Señor, gracias por el regalo maravilloso del perdón, que al fin y al cabo es impulsado por ese regalo grande que tú nos das, que es el amor. Que reine el amor en tu corazón, hermano, hermana, con poder, con fuerza, con autoridad, sabiendo al fin y al cabo que el amor viene de Dios, porque Dios es amor. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre, con la plenitud de su amor. Y que la gente al vernos a nosotros diga, ahí va un cristiano, ahí va un cristiano, una cristiana, porque ahí va un discípulo del amor, que al fin y al cabo es Dios, es Jesucristo. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que confían sus necesidades en nosotros y piden que les ayudemos con nuestras oraciones. Con todo gusto, creemos firmemente en la oración de intercesión. Creemos que cuando dos o más estamos reunidos en el nombre de Cristo Jesús,
El Señor está entre nosotros. Por eso creemos en la intercesión de los santos y especialmente de aquellos que ya han ganado la victoria total, que están en la presencia de Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos son instrumentos fieles, instrumentos puros a través de los cuales la gracia de Dios fluye hacia nosotros para levantarnos, para sanarnos, para liberarnos. No son los santos, ellos no tienen poder por sí mismos, pero es el Señor Jesús quien los usa a ellos como nos puede usar a nosotros para que la gracia de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios fluya hacia nosotros que pedimos con sincero corazón. Damos gracias al Señor por Ramona Pérez de California, que pide por ella, ya que no tiene tranquilidad desde la muerte de su hijo el año pasado. Su conciencia le pesa mucho. Ramona, yo te pido que en vez de mirar a tu problema, y te comprendo perfectamente, la pérdida de un ser querido es muy dura, es muy dolorosa. Ayer hizo 3 años de la muerte de mi madre y yo decía, Señor, si ella muere no tengo a nadie, pero hoy me doy cuenta que sí tengo a alguien y tengo a Jesucristo, y si tengo a Jesús lo tengo todo y nada me falta. Doy gracias a Dios por mis padres, doy gracias a Dios por tu hijo también, y doy gracias a Dios por esa esperanza que Jesús nos ha dado, quien dice, yo soy la resurrección y la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Y esa es nuestra fe. Doy gracias a Dios por una persona anónima que escribió preocupada porque vio en la televisión a alguien diciendo que la Iglesia Católica comenzó en Babilonia, y pide porque esto crea confusión, pero pueden decir que la Iglesia Católica comenzó en Marte y que comenzó en Júpiter, o que comenzó, qué sé yo, en Cuba, o puedo decir cualquier cosa, ¿no? Hermanas y hermanos, por el amor de Dios, vamos a estar siendo bombardeados constantemente por diferentes conceptos y teorías. Tenemos que aplicar nuestra fe en ese que es el que nos da la verdad, que es Jesucristo. Jesús es la verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la verdad, y Jesús establece su iglesia, la iglesia que conocemos como la Iglesia Católica, la iglesia que es una santa católica apostólica, para darnos a conocer la verdad. Ustedes van a escuchar un montón de teorías, y dice el Señor, y San Pablo también lo reafirma, ¿verdad? Que vamos a ser expuestos a un montón de teorías, pero que tengamos conciencia de que solamente uno nos guiará hacia la verdad completa, y ese es el Espíritu Santo de Dios. El Señor promete su Espíritu Santo el día en que se reúne con sus discípulos. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 12 en adelante. Yo regreso al Padre, pero les enviaré al Paráclito, al Defensor, al Espíritu Santo, que nos guiará hacia la verdad, y la verdad nos hará libres. Tengamos mucho cuidado con lo que oímos y con lo que nos dice la gente. Elida Pérez de Brooklyn, New York, pide por su hijo Eladio, quien próximamente estará cumpliendo 16 años. Que el Señor te bendiga, Eladio, y que crezcas en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Y Guadalupe Trujillo de California pide oración por la salud de su esposo, Jesús Francisco, que tiene un derrame cerebral, y pide también por su hijo Jesús, a quien le quitaron sus papeles. Que el Señor les bendiga en abundancia a todos ustedes, y que el Señor sane de sus dolencias a Jesús Francisco. Lo pedimos con todo corazón, y que el Señor devuelva los papeles para que puedan tener ustedes la certeza y la estabilidad que necesitan en estos momentos. Arely pide por su sobrina Ana Montenegro, 18 años, que está con un problema físico en el hospital, y también por su mamá, apellido Murillo, que el Señor nos bendiga en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les cubra con su poder, con su divino amor, y que puedan crecer en santidad y en estatura ante Dios y ante todos los seres humanos. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Versículo 37, Jesús toma o retoma la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando Dios nos dice que tenemos un primer mandamiento, y ese primer mandamiento es amarlo a Él por encima de todo, por encima de todo. Y dice el Señor, no tendrás dioses falsos. No tendrás dioses falsos. Yo soy un Dios celoso, dice el Señor. Es decir, Dios no te quiere compartir a ti con nadie. Y muy especialmente Dios no te quiere compartir a ti con Satanás.
Porque Él sabe que el único que te puede dar felicidad plena, el único que te puede levantar de tu miseria, de tu basura, el único que puede quitar tus cadenas y hacerte libre, el único que puede hacerte feliz, plenamente feliz, satisfecho en todo el sentido de la palabra, ese es Dios. Decía el gran San Agustín que todos tenemos un vacío dentro de nosotros y que el único que puede llenar ese vacío, porque ese vacío que tenemos dentro de nosotros tiene el tamaño de Dios, es Dios. Él es el único. Él es el único. Y decía también San Agustín, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará, no será plenamente feliz, plenamente satisfecha, hasta que sea uno contigo, hasta que descanse en ti. Por eso el Señor Jesús, tomando lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fe, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento, dice el Señor Jesús. Pero hay otro parecido, y lo dice inmediatamente después del primero. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Amar a Dios. ¿Y qué significa amar a Dios? Sentir cosas bonitas, a veces las vamos a sentir y otras veces no. Pero amar a Dios significa obedecer a Dios. Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 15, el que me ama guardará, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Amar a Dios no necesariamente es cuestión del corazón, es cuestión de la voluntad. Aunque no quiera, aunque mi carne me diga otra cosa, aunque el mundo me diga otra cosa, Señor, yo voy a obedecerte a ti y obedeciéndote a ti, Señor, yo voy a amarte a ti. Ese es el primero de los mandamientos. Y si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, podemos estar convencidos de que estamos caminando en el camino de la salvación y un día tuya y mía será la corona de la victoria que es el cielo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo que nuestros hermanos protestantes dicen, que tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, definitivamente. Romanos capítulo 10, versículo 9. Pero eso implica que yo tengo que vivir bajo el señorío de Jesús toda mi vida. ¿Y cómo voy a vivir bajo el señorío de Jesús toda mi vida? ¿O cómo el señorío de Jesús va a ser mi opción más importante? Haciendo su voluntad, haciendo su voluntad. Dice el Señor Jesús entonces que ese es el primero de los mandamientos. Pero el segundo, que es muy parecido al primero, dice el Señor Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, para terminar, ahí está la ley y los profetas que se fundamentan en estos dos mandamientos. Es decir, todo lo que hemos leído en la Biblia acerca de los profetas, lo que los profetas nos han dicho. Y los profetas, ¿qué cosas son? Son como micrófonos de Dios que nos hablan para decirnos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y la ley, que al fin y al cabo es para que nosotros podamos caminar obedientemente según los mandamientos de Dios para nuestro bien y el bien de toda la raza humana. Dice el Señor Jesús, ahí están comprendidos, ahí están dados a nosotros toda la ley y los profetas. Amar a Dios y amar al prójimo. Unos pasajes hermosos que nos brinda el Señor Jesús y es una enseñanza bellísima, es acerca de el buen samaritano. Y nos dice la palabra de Dios que el buen samaritano fue el hombre que puso en práctica, el amor. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 25 en adelante. El amar al prójimo. A mí me gusta mucho la historia de San Francisco. San Francisco era un hombre que creció siendo un niño mimado en todo el sentido de la palabra. Y San Francisco un día dice la palabra de Dios, dice la historia, que estaba yendo a su ciudad natal y se encuentra con un pordiosero. Francisco repudiaba a los pordioseros, pensaba como muchos otros que eran realmente parásitos en la sociedad. Y nos dice la historia que sintió compasión por este hombre, por este pordiosero, y le dio algo de lo que él tenía. Pero siguió adelante su camino y cuando volteó para ver al pordiosero, el pordiosero había desaparecido. Francisco siente en su interior que ese que le había pedido la limosna había sido el mismo Jesucristo. Jesús lo dice, lo que hagamos por el más pequeño, dejemos de hacer, lo hacemos por el mismo Dios. El amar al prójimo significa no solamente
hacer algo por la persona necesitada, pero buscar su felicidad. Y aún aquellos que nos han lastimado en la vida, reconociendo que lo que hagamos o dejamos de hacer por el más pequeño, lo hacemos o dejamos de hacer por el mismo Dios. Hermanos, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo desde Brasil la Jornada Mundial de la Juventud, comenzando el 22 de este mes de julio hasta el 28. Además, estaremos usando una nueva tecnología. Imagínense ustedes, se llama Video 360. Y eso es para que ustedes experimenten la Jornada Mundial de la Juventud desde su casa con cámaras interactivas ubicadas en cada uno de los eventos, y eso van a poder ver van a tener una vista panorámica. Yo pude ver algo de lo que me enseñó mi productor Pablo Pilco y va a estar precioso, no se lo pierdan. Vayan a nuestra página www.ewtn.com. Además podrán verlo en nuestra página yendo a facebook.com EWTN Español. Así que recuerden, ya muy pronto el Papa Francisco va a estar en la ciudad de Río de Janeiro, va a ir a Aparecida también, y todo va a ser cubierto por EWTN y Radio Católica Mundial. Así que esperamos que puedan disfrutar de este grandísimo evento en que muchísimas almas van a venir a los pies de Cristo Jesús, porque el Señor así lo dice: cuando predicamos su palabra, cosas maravillosas pasan. Para que nos llamen en Estados Unidos, hermanos y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, hermanos y hermanos. Es una alegría bien grande para nosotros el poder estar unidos a ustedes a través de estas ondas televisivas. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo puedo darle a entender a mi hermano protestante que todo lo que enseña la Iglesia está fundamentado no solamente en la Biblia? También me argumenta que solo se bautiza en el nombre de Jesús, contradiciendo el Evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que en el libro de los Hechos también se habla de bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el bautismo que prevalece? ¿El bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre de la Santísima Trinidad? Marcos Paz, de Tucumán, Argentina. Marcos, el Señor te bendice. Tenemos que estudiar, y qué bueno que estás haciendo esa pregunta. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y desafortunadamente estamos expuestos a muchísimas teorías y muchísimas enseñanzas, y podemos irnos al error. Qué bueno que tenemos programas como estos que nos ayudan a comprender, entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Primero que todo, absolutamente todo lo que enseña la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, está basado en la Biblia. Todo. No hay un solo renglón, una sola palabra, no hay nada que no esté de acuerdo con las enseñanzas de la Santa Biblia, porque al fin y al cabo, la Santa Biblia es el diario de fe de la Iglesia Católica, que fue compuesta entre los años 375 y 395 de nuestra era, bajo la inspiración del Espíritu Santo por los obispos de la Iglesia. Los obispos de la Iglesia Católica fueron los que compusieron este sagrado libro, y desde el principio se les reconoció como palabra de Dios, no solamente inspirada por Dios, porque podemos tener muchos escritos inspirados por Dios, incluso alabanzas, etcétera, y no necesariamente es palabra de Dios, pero este libro es palabra de Dios. Y la Iglesia se basa en este libro para enseñar, tanto implícitamente como explícitamente. La Biblia, la palabra de Dios, la Iglesia utiliza sus pasajes para enseñarnos, y explícitamente están escritos en la Santa Biblia. La Iglesia los interpreta porque la Iglesia tiene el poder dada a ella por Jesucristo, el poder del Espíritu Santo para interpretar este diario de fe.
Tu diario de fe solamente tú lo puedes interpretar, mi diario de fe. Es decir, mi diario yo lo puedo interpretar, pero nadie más. El diario de la iglesia, su diario de fe, de su relación con el Señor y cómo el Señor se ha manifestado a través de los tiempos, solamente la iglesia lo puede hacer. Ahora, hay muchas enseñanzas de la iglesia que implícitamente están en la Biblia, pero no explícitamente, así como que palabra por palabra. Es decir, una de ellas, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Sabemos que en Dios hay 3 personas y un solo Dios verdadero. El Padre, que es el que crea, el Hijo, que es el que redime, el que salva, y el Espíritu Santo, que es el santificador, el que nos lleva a una unión total y completa con el Santo, que es Jesucristo. Pero en ninguna parte de la Santa Biblia se dice que hay una trinidad de personas. Si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, vemos como en el bautismo del Señor, en la palabra de Dios nos dice que el Padre se complace en el Hijo, y el Hijo recibe el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, son enseñanzas que a lo largo de la historia, a través de reflexión teológica impulsada por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que son verdad. Por ejemplo, la tradición apostólica dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, que si se fuera a escribir todas las cosas que dijo e hizo Jesús, no habría suficientes lugar en este mundo para todos los libros que se tuvieran que escribir. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está diciendo que Jesús es el que tiene la autoridad para enseñar. La otra cosa que es importante acerca, y esto me da un momentito por favor, acerca del bautismo. Si el bautismo es en el nombre de Jesucristo o si el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa bautizar en el nombre de Jesús? Significa simplemente con la autoridad de Jesús. Con la autoridad de Jesús. Jesús da autoridad ¿a quién? A sus más cercanos colaboradores, a sus discípulos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, el Señor Jesús reúne a sus discípulos antes de su ascensión al cielo. ¿Y qué es lo que les dice? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Discípulos de todas las naciones. Él le da esa autoridad a sus discípulos. Es decir, ellos van a ir en el nombre de Jesús a bautizar. Pero van a bautizar con la fórmula trinitaria, es decir, con la fórmula que Jesús les ha dado. Bautícelos en el nombre del Padre, es decir, con la autoridad del Padre. Bautícelos en el nombre del Hijo, con la autoridad del Hijo. Y bautícelos en el nombre del Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es un solo Dios, pero en Dios hay 3 personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y tenemos, por lo tanto, que bautizar con esa fórmula trinitaria, porque creemos en esas 3 divinas personas que forman un solo Dios verdadero. De nuevo, desafortunadamente, hermanas y hermanos, si nosotros nos vamos detrás de cualquier doctrina, nos vamos a ir al error. Escuchemos lo que nos dice la Santa Iglesia Católica, interpretando su diario de fe, que al fin y al cabo es la Santa Biblia. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber si la Iglesia considera posible la existencia de fantasmas o apariciones demoníacas. Ya sé que es una pregunta un poco extraña, pero tengo curiosidad. Gracias por su respuesta, Daniel. Daniel, gracias, Dios te bendiga, y podemos escuchar testimonios de muchísimas personas que dicen, no, yo vi un espíritu, no, a mí se me acercó a mi cama alguien y se sentó ahí, yo tuve una experiencia, al fin y al cabo, pues todos podemos tener diferentes experiencias y ¿cómo sabemos si son realmente verdad o mentira? Lo que sí estamos convencidos es que lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 46, 2 fines, 2 metas, una de ellas no queremos alcanzarla, que es el infierno, y la otra que es el cielo, que sí la queremos alcanzar. Pero la persona cuando muere, la persona realmente no muere. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, dice el Evangelio según San Marcos, dice el Señor Jesús, capítulo 12, Dios es un Dios de vivos. Y ya bien estemos aquí en este mundo, o estemos en el cielo, o estemos en el infierno, vamos a estar vivos. La muerte no es el fin, la muerte es el principio de una nueva vida, tanto para Dios o de espalda a Dios, depende de nosotros. Entonces, ¿para qué van a haber espíritus deambulando en la tierra? No tiene sentido. Si tenemos 2 opciones en la vida y 2 metas en la vida, una es el infierno, otra es el cielo. Y lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 46, los malos irán al infierno, es decir, los que han desobedecido a Dios, y los buenos pues irán
al cielo, a su presencia, pasando por el purgatorio tal vez, pero el destino es el cielo. Entonces, como que no tiene sentido tener fantasmas o tener experiencia de fantasmas. Satanás se viste de cualquier cosa para apartarnos del camino de Dios y para que en vez de poner nuestra confianza en Dios, pongamos nuestra confianza en los espíritus, como hizo Saúl cuando quería consultar a Samuel para que le dijera cosas que él necesitaba saber. Mucho cuidado con eso, porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 en adelante, que los que hacen esas cosas son delante de Dios una abominación y Dios rechaza a esas personas de su presencia. Mucho cuidado, Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, estamos poniendo la confianza en cosas en vez de poner nuestra confianza en el hacedor de todas las cosas, que al fin y al cabo es Dios, es Jesucristo. Y la otra cosa, pues manifestaciones demoníacas sí pueden existir. El Padre Pío de Petralcina y muchos otros santos han experimentado eso. ¿Por qué? Porque Satanás trata de sacarnos del camino del bien, que es Jesucristo. Y ahí, pues, a invocar el nombre de Jesús, a visitar frecuentemente a la iglesia, a recibir los sacramentos con regularidad. ¿Para qué? Para que estemos convencidos que el que está entre nosotros, que es Jesucristo, es mucho más fuerte y poderoso que el que está afuera, que es Satanás que quiere entrar. Y si Dios con nosotros, como dice San Pablo, ¿quién puede estar en nuestra contra? Todo lo podemos en el que nos fortalece. En estos momentos, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, le escribo pues su programa me ha ayudado mucho. Tengo algo que me angustia. Mi hija falleció en un horrible accidente, aunque antes de fallecer recibió todos los sacramentos. Me angustia pensar que esté sufriendo en el purgatorio. Todas las noches le pido misericordia al Señor. Además, le mandé a hacer unas misas gregorianas que me dijeron que ayudan. Ella fue una persona entregada a los demás y por ello confío en que nuestro Señor oirá mis oraciones. Además me preocupa cuando pienso en mi propia muerte, si me volveré a reunir con ella y si nos vamos a reconocer. Norma. Norma, hay un pasaje que nos gusta muchísimo que quisiéramos compartir contigo, este libro de Josué en el capítulo 1, versículo 9. Muchas veces tenemos miedo. Yo te felicito porque a pesar de el trauma tan doloroso por el cual has pasado, que es la pérdida física de tu hija, tú sigues buscando la voluntad de Dios. Yo te felicito de todo corazón. Pero te digo que tu miedo está infundado. ¿Y sabes por qué tu miedo está infundado? Porque si tu hija recibió los sacramentos, si tu hija estaba en gracia de Dios cuando muere, primero que todo, la muerte de ella fue repentina. Quiere decir que lo más probable es que ella ni sufrió. El impacto fue tan terriblemente fuerte que ella no sufrió físicamente dolor. Bendito sea Dios. Ojalá que muchos pudieran decir lo mismo también, especialmente aquellos que pasan por una larga agonía antes de morir, ¿no es cierto? Y lo segundo, si tu hija está en el purgatorio, ¡ah! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tiene la certeza de que un día de ella será la gloria. Lo malo fuera que estuviera en el infierno. Y eso pues no cabe duda que tu hija no está en ese lugar de suplicio, que ella fue una mujer buena, una mujer de Dios, y por lo tanto un día ella va a recibir la corona de los santos, que es el cielo, y va a escuchar esas palabras del Señor que le va a decir, bien hecho, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y la palabra de Dios en Josué, capítulo 1, versículo 9, dice así, esta es mi orden y es para ti, mi hija, y para todos aquellos que sentimos miedo ante la muerte y ante la inseguridad de lo que va a pasar más allá. Dice, sé valiente y ten ánimo. ¿Escuchaste? Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. De nuevo, si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Bienvenidos hermanas y hermanos una vez más a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Les recuerdo, si tienen alguna duda pues acerca de la Santa Biblia, de las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues llámenos. El teléfono pues lo hemos dado y nos encantaría escuchar de ustedes. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, cuando nos confesamos, el sacerdote que nos escucha está representando al Señor y Él nos indicará la penitencia que debamos cumplir y nos absolverá nuestros pecados, es decir, perdona los pecados en nombre de Cristo, ¿verdad? No es que en ese instante el Señor sea el que está presente perdonando, sino que el sacerdote en nombre del Señor nos perdona, ¿verdad? La siguiente pregunta, mientras no cumplamos con la penitencia impuesta, ¿no estaremos limpios a pesar de haber sido absueltos del pecado? Gracias, Ana María del Perú. Ana María, no sé si te enredaste tú, me enredaste a mí, no sé cómo es la cosa, pero el que tiene poder para perdonar es Jesucristo, nadie más, nadie más. El sacerdote simplemente es un medio, un instrumento que Jesús utiliza para que nosotros podamos escuchar las palabras que escuchó el paralítico. Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Hijo, levántate, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Eso es decir, el sacerdote en sí mismo no tiene poder en absoluto. Por eso puede ser el sacerdote más santo que escucha la confesión o el sacerdote más pecador que exista sobre la faz de la tierra, que escucha la confesión y al fin y al cabo quien da la absolución, porque tiene el poder y la potestad y la autoridad para así hacerlo, es Jesucristo y nadie más. ¿Qué pasa si la persona no cumple la penitencia? Bueno, pues si no cumple la penitencia porque se le olvidó, pues no hay ningún problema. Es decir, la penitencia, ¿para qué está dada? La penitencia está dada al penitente para que nosotros podamos experimentar una conversión más genuina. Es decir, si yo soy una persona que he hablado mal de alguien, pues el sacerdote me puede decir, repara ese daño que has hecho. Esa es la penitencia. Entonces, mi penitencia sería buscar la forma en que yo pueda restituir el buen nombre de esa persona. Otra penitencia, por ejemplo, si yo he robado, que el sacerdote me diga, pues usted tiene que devolver lo que ha robado. Justísima penitencia, porque al fin y al cabo yo me robo $20,000 y me confieso que he robado, pero me quedo con los $20,000 y ¿qué estoy haciendo, verdad? No estoy haciendo nada bueno ni me estoy acercando a Dios a través de esa actitud. Ahora, si yo devuelvo lo que he robado o si yo devuelvo el buen nombre de la persona, yo estoy realmente convirtiéndome, acercándome más a Jesús y haciendo lo que el Señor me pide, que es amando a mi prójimo, porque al fin y al cabo ese es el mandamiento por excelencia después de amar a Dios. Entonces, si yo por otra parte no cumplo la penitencia porque no quiero, porque no me gusta, entonces sí, mis pecados que yo he confesado me son perdonados, porque el Señor ya me dio su absolución, pero incurro en otro pecado, y tal vez en un doble pecado, es decir, el pecado de la desobediencia y el pecado, pues, de mentir, porque hice el propósito de cumplir con la penitencia, y sin embargo, pues, no lo hice. Es igual que la parábola de los talentos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículo 14 en adelante, en que los talentos son escondidos, o son uno de ellos por lo menos esconde su talento, y al fin y al cabo pues el rey o el amo, el dueño del lugar, recrimina a aquel que escondió su talento porque pudiendo usarlo no lo hizo. También nosotros escondemos el talento cuando pudiendo usar la penitencia para nuestro bien, para nuestra conversión, no lo hacemos, y ese es un pecado. Tenemos en este momento un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, le solicito orientación. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Al mismo tiempo, Dios y Jesús son uno solo. Entonces, ¿por qué Dios dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Le agradezco su valiosa y oportuna respuesta. Zenaida. Muchísimas gracias, Zenaida. Y la razón por la cual Jesús le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y esto lo encontramos en la pasión del Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, y los otros evangelistas sinópticos, que son Marcos y Lucas, es porque el Señor Jesús está hablando desde su naturaleza humana. Recuerden que en Jesús hay dos naturalezas. Jesús es total y completamente Dios,
Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él toma su cuerpo, es decir, Él se hace uno como nosotros en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Y Jesús, como hombre en su naturaleza humana, le pide al Padre, le pide al Hijo, le pide al Espíritu Santo, le pide a Dios, al Dios Trino, al Dios Uno, que perdone los pecados de las personas que lo están haciendo sufrir y que lo están matando en su naturaleza humana. Jesús, en su naturaleza divina, no muere. Es decir, Dios no puede morir. Dios es desde siempre y para siempre. Pero en su naturaleza humana, Dios sí muere. Es decir, lo que dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, Él asume sobre su ser la consecuencia de los pecados de toda la humanidad, tus pecados y los míos. Imagínense el dolor tan terriblemente horrible que tiene que haber experimentado Jesús al ser crucificado. Y no solamente en su carne, pero en su espíritu. Y sin embargo, por amor, Él es capaz de levantar esa plegaria a Dios y decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Él, siendo de condición divina, no se igualó a Dios, sino que se rebajó hasta la muerte, y muerte en una cruz. Así nos ama Dios. Y así nos amó Jesús en su condición humana, hasta el punto de darlo todo, hasta la última gota de su sangre, y de pedir por aquellos que lo estaban matando. Eso es amor, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos dispuestos a hacer lo mismo? Tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué se puede hacer con una hermana consagrada que ha perdido la fe y minimiza la Santa Eucaristía? Además, es un poco antigua y ha sido absorbida por el secularismo. No está con los nuevos métodos de evangelización. Habla como los protestantes, que Dios está en todos lados. ¿Se le debe comunicar al obispo de esta diócesis para ayudarla y que no malinforme más a los católicos? Gerardo. Gerardo, gracias. Gracias, porque yo siento que esa inquietud que tú tienes en tu corazón en referencia a esta religiosa, esa inquietud la ha puesto Dios en tu corazón. Y ojalá que no sea solamente en tu corazón, pero en el corazón de otras personas. Primero que todo, yo quiero aclarar que Dios sí está en todas partes. Dios está en todas partes, pero Dios está especialísimamente en la Santa Eucaristía. Dice la Santa Iglesia Católica que, si bien es cierto que Dios está en todas partes, especialmente, de una forma muy particular, Dios está en la Santa Eucaristía. Ahí está la totalidad de Dios. Ahí está el cuerpo de Dios. Ahí está la sangre de Dios. Ahí está el alma de Jesús. Ahí está la divinidad de Jesús. Y cuando nosotros recibimos la Eucaristía, recibimos la totalidad de Dios. Entonces podemos decir como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí, si realmente creemos en lo que estamos recibiendo. Si esta hermana ha dejado de creer en eso, hay que ayudarla, ¿no te parece? Lo primero que tenemos que hacer, y en este caso ustedes, es orar mucho por ella, para que regrese a su primer amor, para que recupere su primer amor, que al fin y al cabo está centrado en la Eucaristía. Jesús, que se da completo y totalmente por amor, y no solamente a la humanidad, pero a ella en particular. Y a veces, desafortunadamente, en el transcurso de nuestro servicio al pueblo de Dios, recibimos heridas, recibimos rechazos, que nos van marcando y nos van haciendo que tengamos el corazón duro. Además de orar por ella, yo invitaría para que pues ustedes lean el pasaje de la Santa Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55. Pues del 51 realmente en adelante, en que Jesús nos habla de que Él es el pan vivo bajado del cielo. Que ustedes tengan ese convencimiento de que, si bien es cierto, Dios está en todas partes, Dios está particularmente, especialmente en la Santa Eucaristía. Y que vayan a hablar con ella y que le digan eso. Y que dejen que ella se explique. Tal vez ha habido un malentendido, o tal vez ella necesita el apoyo de ustedes para reafirmar su fe. Si ella acepta
esa corrección fraterna, como nos dice la Biblia, han ganado una hermana. Y eso precisamente es lo que Dios quiere. Ganar esa religiosa si es que está en un camino equivocado. Si ella no entiende, no acepta, no quiere el consejo de ustedes, pues entonces vayan a ver al sacerdote que la empleó. Toda religiosa trabaja bajo la dirección, bajo la supervisión de un sacerdote. Vayan a ver al sacerdote. Y que el sacerdote, pues con esta información que tú me comunicas, que él tome cartas en el asunto. Y tal vez el sacerdote le pueda hacer entrar en conciencia, aclararle, ¿verdad? Si tiene algún concepto que esté malentendido. Y si eso no sucede, pues entonces sí hablar con el obispo. Y que el obispo ya tome pues la última decisión. Pero todo lo que hacemos y todo lo que podamos hacer, que se haga siempre impulsado por el amor a Dios y, sin lugar a dudas, el amor al prójimo. En Estados Unidos, para que nos llamen hermanas y hermanos, es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey, gloria al Señor, gloria al Dios del universo. Y esperamos de tu vida y de la mía, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanas y hermanos, ya muy pronto el Papa Francisco viaja para el Brasil. Y bendito sea Dios, yo estoy convencido de que este va a ser un tiempo de gracia. No solamente para los jóvenes en Brasil, para los adultos, los niños, pero para el mundo entero. Doy gracias a Dios porque el Señor ha escogido un instrumento fiel que va a utilizar y que está utilizando, que es el Papa Francisco, para hacer cosas grandes y maravillosas en este mundo en que tanto se necesita la presencia de Dios. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde Brasil la Jornada Mundial de la Juventud desde este próximo 22 de mes de julio hasta el 28. Además, estaremos usando una nueva tecnología de video y lo primero que se utiliza en medios de comunicaciones católicas es el 360, es una cámara especial para que experimenten la jornada desde su casa con cámaras interactivas ubicadas en cada uno de los eventos que el Papa va a participar. Así que vayan a nuestra página web www.ewtn.com y además podrán verlo en nuestra propia página de Facebook yendo a facebook.com/EWTN Español. Así que pedimos también sus oraciones por este evento, que la gloria de Dios se manifieste con poder y que muchas almas de verdad vengan a los pies de Cristo Jesús y se llenen del amor transformador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos, benditos a Dios, muchísimas llamadas y doy gracias a Dios por tantos de ustedes que nos llaman con sus preguntas, con sus necesidades de oraciones. Créanme que los tenemos a todos y cada uno de ustedes en nuestras oraciones. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que sigan creciendo en santidad y en estatura ante Dios y ante todos los seres humanos. Varias personas han más o menos comunicado la misma preocupación o inquietud y preguntan por qué los católicos le pedimos a los santos. ¿Por qué los católicos le pedimos a los santos si los santos ya están muertos? ¿Qué piensa usted? ¿Están muertos los santos? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, y es el mismo Jesús quien habla, nos dice que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y de nuevo, si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3, vemos como en el monte de la transfiguración Jesús tiene dos personajes del Antiguo Testamento. Elías y Moisés no estaban muertos, estaban vivos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. La muerte no es el fin, la muerte es el principio de la vida eterna, porque Dios es un Dios de vivos. Entonces, al decir que los santos están muertos, eso es
es antibíblico, no tiene sentido en el concepto del cristianismo que nos habla de un Dios resucitado, un Dios vivo y un Dios que está entre nosotros. Y lo que dice la palabra de Dios, pues que Dios es un Dios de vivos. Entonces, ¿por qué pedir a los santos? Porque si le pedimos a las personas que están a nuestro lado, que son pecadoras, que son limitadas, que oren por nosotros, y el mismo San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, dice, oren los unos por los otros, ¿verdad? La importancia de la oración de intercesión, el Señor Jesús lo ha dicho, cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, es decir, con su autoridad, entonces Él está ahí entre nosotros, y vemos cosas grandes y maravillosas tomar lugar. Entonces, si nosotros podemos orar los unos por los otros y estamos llamados a hacerlo como intercesores los unos por los otros, cuanto más aquellos que ya han alcanzado la victoria final, que es el cielo, los santos, aquellos que han vivido vidas ejemplares, vidas heroicas en el cristianismo, que son instrumentos fieles en las manos del Señor para que la gracia de Dios fluya a través de ellos y nos alcance a todos nosotros. De nuevo, es el Señor quien tiene el poder, no son los santos. No es la Virgen María, solo Jesús, solo Dios, pero los utiliza y especialmente a nuestra Santísima Madre como instrumento fiel, fidedigno, puro, santo, para que a través de ella, a través de ellos, su gracia, es decir, su poder, su vida, su autoridad, llegue a nosotros que necesitamos diferentes gracias en un momento determinado. Una cosa importante también, a ver qué más, Rodolfo de Pensilvania dice que él es católico, él pertenece a un grupo que se llama el Neocatecumenado y muchísimas felicidades, Rodolfo, por estar en ese grupo. Él pregunta si la ciencia que dice que venimos del mono, si eso es realidad o no, si ha habido un proceso de evolución o como dice la Biblia, que Dios creó a Adán y a Eva. Tenemos que tener en cuenta, Rodolfo, que el libro de Génesis es un libro no histórico ni científico, es un libro didáctico, es decir, es un libro para enseñar. Y hemos dicho anteriormente en estos programas, las tres cosas básicas que enseña el libro de Génesis son, primero que todo, que Dios es el creador. Segundo, que todo lo creado por Dios es bueno, porque Dios es amor. Y cuando uno ama con el amor de Dios, amor puro, amor santo, uno no puede hacer nada malo. Por eso decía un gran santo de la iglesia, ama y haz lo que te dé la gana, porque el que ama con el corazón de Dios no puede hacer nada malo. Y tercero, lo que nos enseña la palabra de Dios a través del libro de Génesis es que todo lo que existe está controlado por Dios. Es decir, Dios tiene un orden perfecto en todo su universo. Todo lo que existe tiene una razón de ser. Cuando la palabra de Dios, cuando los escritores sagrados hablan de la creación, están diciendo que Dios está en control, que Dios ha creado y que todo lo que Dios ha creado es bueno. Y la cúspide de la creación de Dios es el ser humano. La palabra Adán significa hombre de barro. Dios crea de la nada para dar a entender que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada, en absoluto, no somos nada. Pero Dios hace una cosa maravillosa, sopla, da un soplo divino, que es el alma inmortal. Y nos convertimos en imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Haya sido un hombre nada más, un Adán, un hombre de barro, o una multiplicidad de hombres a través de un proceso evolutivo, ¿por qué no? Es decir, si nos damos cuenta, viendo el universo, que todo tiene un proceso y las cosas cambian, las cosas se regeneran, las cosas se hacen diferentes de acuerdo a la estructura molecular que existe en cada ser, pues entonces, ¿por qué no pensar, y dice la Iglesia, en la posibilidad de que estemos en un proceso evolutivo? Hayamos salido de un mono, de una ameba, lo que sea, pero en un momento determinado hubo un soplo divino, hubo alma inmortal que fue dada por Dios al ser que se convierte en imagen y semejanza suya, que al fin y al cabo es el hombre, es el ser humano. ¿Cuántas Evas hubieron? La palabra Eva significa madre de la humanidad. Puede haber sido una, puede haber sido un sinnúmero de Evas. Pero lo importante es que Dios crea, que Dios ve que es bueno, la cúspide de su creación y que Dios está en control de esa creación. Entonces, de nuevo, no nos asustemos pensando de que si fue Adán y Eva, como realmente dice la Biblia verbatim, o si fue todo un proceso y en un momento determinado Dios da ese hálito divino que es el alma inmortal. Lo importante es de nuevo que Dios es el que crea, Dios está en control de su creación y todo lo que Dios crea es bueno porque lo crea por amor.
desafortunadamente el tiempo se nos va tan rápido. Aquí está esta persona hablándonos a dónde van las almas de las personas que se suicidan. Dice que su nieta se tiró de un balcón de su apartamento y también su abuelo murió. Creemos en la misericordia de Dios y Dios hasta el último segundo va a ayudarnos para que podamos reconciliarnos con Él. Y si bien es cierto que el quitarse la vida es un pecado mortal, un pecado miserio, porque al fin y al cabo quien único tiene poder para nuestra vida y para controlarla es Dios y nadie más, pero Dios hasta el último segundo, hasta el último instante va a hacer todo lo posible para que nosotros nos reconciliemos con Él y para que entremos en su presencia, pasando por el purgatorio, aunque sea muy largo, pero un día entrar en su presencia. Hermanos, voy a estar en Dallas con el favor de Dios el 27 y 28 del mes de julio con Bodas de Caná en la 6ª jornada de evangelización familiar titulada Caminando en Fe. Nuestra esperanza. Va a estar el doctor Fernando Casanova, este servidor y muchísimos otros. Para más información, por favor llamen al 214-640-0836. Bodas de Caná o con Radio Guadalupe en Dallas, Texas. También vamos a hacer un precioso peregrinaje del 6 al 17, mensaje lo va a tener de República Checa, Austria, y Polonia. Para más información vayan a mensaje1.com o a la página de este servidor, facebook.com/P. Pedro Núñez. Les invitamos para que se acuerden de EWTN y Radio Católica Mundial con sus oraciones y sus aportaciones económicas. Que el Señor nos bendiga en abundancia este día y por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.